¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Jóvenes de Selección Uno. ¿Qué tal, chicos? Buenos días con todos. Buenos días. A ver, Roxana, Karina, José, Karen. Buenos días con todos, muchachos. Espero que estén bien. Los otros chicos están tomando exámenes en estos momentos. Ustedes están más tranquilos, escuchando sus clases. Muy bien. Muy bien, muchachos. Les saluda, como siempre, el profesor Yucra. El día de hoy vamos a estudiar Grecia, la antigua Grecia. Pero como es un tema extenso, vamos a hacerlo en dos clases. Así que le vamos a llamar Grecia 1 a la clase de hoy. ¿Ya? Y ya Grecia 2 con las guerras médicas, con el ciclo de Pericles, con las guerras del Peloponeso, con Alejandro Magno. Eso ya lo tocaríamos la próxima semana. El día de hoy vamos a tratar, pues, la primera parte de la historia de la antigua Grecia. Su ubicación, ver las culturas egeas, el periodo oscuro, el periodo arcaico, Atenas, Esparta, ¿no? Sus características, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, esperemos que nos salga muy bien y que todo quede claro para seguir pues con este trabajo de conocer el pasado para comprender el presente. Muy bien, entonces vamos a iniciar. A ver, muy bien. Tenemos a Grecia. Ahí está. Como siempre, tenemos que ubicarnos. Tenemos que ubicarnos tanto en el espacio como en el tiempo. Para ubicarnos en el espacio, tenemos que observar un mapa y identificar, ¿no? En qué lugar vivieron los griegos. Entonces, mostremos un mapita. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo es el mapa de la antigua Grecia. Vemos ahí un montón de ciudades que corresponden, en efecto, a ese entonces. Este no es el mapa, pues, de la actual Grecia, sino de la antigua Grecia. Ahí pueden ver un montón de ciudades. Ajá, por acá está Atenas, por acá está Esparta, también otras que vamos a destacar como Tebas, Micenas. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo le llamamos a esta península, muchachos? ¿Cómo le llamamos a este territorio donde los griegos se desarrollaron? ¿Cómo le llamamos? Acá hay varios nombres, ¿sí? Pero en general, ¿cómo se le conoce a toda esta península? A ver, correcto, mamá. Se le llama los Balcanes, ¿ya? No, no es la península ibérica. En la península ibérica se desarrollaron o actualmente se encuentran España y Portugal. Esta península se llama península balcánica, ¿ya? Península balcánica, ¿ya? Esta parte de acá. Muy bien, ahí está. ¿Dónde se encuentra esta península? Vamos a ponerlo en ubicación, ¿ya? Ahí está. Dice que Grecia se ubica al sur de la península balcánica. Allá, todo esto es la península balcánica. Grecia se encuentra en la zona sur. En la zona norte va a estar el reino de Macedonia y otros más. Es en la parte sur de los Balcanes donde encontramos a Grecia. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, yo quisiera ubicarme, pero de otra manera, para, digamos, verlo mejor, ¿ya? Así que dejamos un ratito esta presentación y vamos pues al mapa ¿no? de Google, que ustedes también pueden ver. Así que vamos a viajar a Grecia desde el Perú, vamos a buscar Grecia. Ahí está Grecia, ¿sí? ¿Lo vieron? Acá está el continente europeo,
¿sí? En la parte sur de Europa, aquí es donde encontramos a Grecia, ¿ya? Uy, aquí, ahí está Grecia, ¿ya? Muy bien. A ver si se ve, qué bueno que se vea. Ahí está, Grecia. Como verás, en el sur de Europa hay tres penínsulas, ¿sí? Pueden ver, hay tres penínsulas. Muchas veces nos confundimos con las penínsulas. La que está acá, la más grande, es la península ibérica. Ibérica. Aquí encontramos a Portugal y España. La otra es la península itálica, la que tiene forma de bota. Y por acá hay una isla que pareciera que estuviera pateando esa bota, ¿no? La isla de Sicilia. Bien, esta península en forma de bota es la península itálica. Itálica. Allí está Italia el día de hoy. La que nos interesa es esta península grande, esta que está acá, que llamamos la península balcánica o los Balcanes, ¿ya? Donde actualmente hay varios países. Como ven ustedes, está Grecia, hasta el día de hoy hay un país que se llama Grecia, ¿no? Pero también está Bulgaria, Rumanía, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania, Kosovo, ahí están, ¿no? Ahí están, ¿ya? Muy bien, entonces lo que nos interesa no es toda la península balcánica, nos interesa la parte sur, ¿ya? Que corresponde a Grecia, ¿ya? Como verás, es una península que se adentra al mar Mediterráneo, que es todo esto, ¿no? Toda esta mancha azul es el mar Mediterráneo. Ya cuando el mar Mediterráneo se acerca a las costas, le llaman de otra manera, ¿no? Por ejemplo, pues vemos que al oeste de Grecia está el mar Jónico, ¿sí? Al este de Grecia se encuentra el mar Egeo, ¿sí? Y por ahí hay otros mares, ¿no? El mar Adriático, por ahí está el mar Negro. Uh-huh. El mar que quiero que recuerdes, ese es el que te podemos preguntar, el que te vamos a preguntar, es el mar Egeo, es el mar de los griegos, el mar que ellos dominaron, ¿ya? Cada vez que ves una película de los griegos, no sé, Odiseo tratando de regresar de Troya a su isla Ítaca, pues atraviesa el mar Egeo. Cuando los griegos van a conquistar Troya en la Iliada, pues cruzaron el mar Egeo, ¿no? Y así, el mar Egeo. Y como verás, en este mar hay numerosas islas que van a estar pobladas por los griegos, siendo la isla más grande, esta que está acá, que llamamos actualmente Creta. ¿Sí? Nos parece el nombre, pero esta es Creta. Ya, muy bien. Entonces, esperando que así nos hayamos ubicado mejor, vamos a regresar con las diapositivas. Ahí está. Ahí están. Bien. Entonces, ahora sí, eh, identificamos este lugar como la península balcánica. Grecia está al sur de la península balcánica. Ahí está. También es parte de Grecia las numerosas islas que se encuentran en el mar Egeo, ¿ya? Y otros mares cercanos, siendo la isla más grande la isla de Creta. Acá sí aparece el nombre de Creta, ¿ya? Y puedes ver la isla de Creta. Isla importante porque los inicios de la civilización griega no fue acá, al sur de los Balcanes, sino fue en la isla de Creta. Ahí está la cuna de la cultura griega, en la isla de Creta. Muy bien, listo. Entonces creo que la ubicación ya la manejamos. Esto está en Europa meridional, es decir, en el sur de Europa. Muy bien. Ahora, los griegos no le llamaban a esta tierra Grecia. Ellos no se llamaban a sí mismos griegos. Este nombre de Grecia o griegos se lo pusieron los romanos. Los romanos llamaron Grecia a este lugar. ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo se le conoce propiamente esta zona? Pues Hélade, ¿ya? Entonces, el nombre que utilizaron ellos fue la Hélade, ¿ya? La Hélade. Y a los griegos
les llamamos helenos, helenos, ¿ya? Entonces ellos se decían pues helenos, los romanos ya les dirán griegos, ¿está bien? Entonces el término Hélade es otra manera de llamarle al territorio griego, ¿sí? En vez de poner Grecia, pude colocar la Hélade y sería lo mismo. Es el viejo nombre de Grecia, la Hélade, ¿ya? Y también vamos a utilizar en las preguntas, en la clase de hoy, vamos a utilizar o los griegos o los helenos, y son los mismos, ¿está bien? Son los mismos. Muy bien, entonces allí tenemos el territorio, ¿ya? Profe, ¿y únicamente ellos vivieron en estas islas y en el sur de los Balcanes? No, con el tiempo los griegos se expanden y van a ocupar otros territorios. Por ejemplo, acá, en este lugar que dice Jonia, ahí van a vivir los griegos también. Claro, si vemos esa zona, encontramos que ciudades como Halicarnaso, Mileto, Micala, ¿ya? Y otras, pues, son ciudades griegas, son ciudades griegas, ¿ya? Ahí está. Pero también van a estar en otros lugares, ¿no? En las costas del Mar Negro, en el sur de Italia, como vamos a ver en otro mapa, ¿ya? Pero el núcleo de los griegos fue esta zona, alrededor del mar Egeo, ¿ya? El sur de los Balcanes, la isla de Creta, numerosas islas en el Egeo, estas costas de Asia Menor. Muy bien. Y las principales ciudades, pues, estuvieron al sur de los Balcanes, ¿ya? Esparta y Atenas. Muy bien. La historia griega es muy larga, muy larga. Así que vamos a colocar acá un cuadro sobre los periodos de la historia de Grecia. Ahí están los periodos, miren. Desde los 2600 antes de Cristo, ya casi 3000 años antes de Cristo, hasta el 146 antes de Cristo, es que estamos tomando en cuenta para hablar de la historia de Grecia. ¿Ya? Como verás, son 2500 años más o menos. Bastante, ¿no? Es bastante. Por eso lo vamos a desarrollar en dos clases. Muy bien, ahí está. El día de hoy vamos a ver el periodo cretense, el micénico, el oscuro, el arcaico y la mitad del periodo clásico. ¿Ya? La otra mitad del periodo clásico y el periodo helenístico lo vemos la próxima semana. ¿Ya? En el periodo clásico es donde más nos demoramos, porque es el momento de grandeza de los griegos, es el momento más importante y hay más pues que estudiar ahí, ¿no? La historia es más rica en el periodo clásico. En cambio, los demás periodos lo vamos a pasar pues de una manera más rápida. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ahí están los diferentes periodos. Y como puedes ver, acá hay una división. Miren, se ha separado una época pre-helénica de una época helénica. ¿Qué significa esto? Que cuando utilizamos el término helenos, no nos referimos a todos los que vivieron en esta zona, sino a los griegos descendientes de los dorios, jonios, eolios que llegaron en el periodo oscuro, ¿ya? En cambio, a los pueblos que vivieron antes, llamados los cretenses y micénicos, a ellos no se les llama helenos, ¿ya? Pues acá estamos colocando época pre-helénica, ¿ya? Muy bien, ¿cómo podemos llamar a estas culturas? Las primeras culturas, pues se les conoce con el nombre de culturas o civilizaciones egeas, egeas. Y a las culturas de estos otros periodos, como por ejemplo los atenienses, los espartanos, pues aquí sí hablamos de civilizaciones griegas. Entonces, esta es una manera de dividir la historia de Grecia. No todos tienen esta manera de dividir, pero en la Persa Marcos sí lo utilizan y bueno, tomamos en cuenta lo que allí se plantea, porque más o menos de allí vienen las preguntas para el examen de admisión de la Universidad de San Marcos.
Y sabemos que nuestro colegio, nuestra academia, apunta principalmente a que ustedes ingresen a esa universidad. Claro, son libres de escoger la universidad que quieran, siempre y cuando estudiemos para poder ingresar o tengamos los medios para poder estudiar pues, en una universidad privada eh, cuya paga pues sea un poquito, ¿no? Un poquito mayor. Muy bien, entonces vamos a revisar cada uno de estos periodos. ¿Con cuál empezamos? Con el cretense. ¿Ya? Ahí están las fechas, 2600 a.C., 1450 a.C. ¿Ya? Entonces, esta historia lo empezamos con el surgimiento de la civilización cretense, 2600 a.C., la misma época en que se construían las grandes pirámides de Egipto, o la misma época en que surgía Caral, aquí en Lima, ¿sí? Caral. Muy bien, y terminamos esta historia, lo terminaremos la próxima semana, ¿ya? Cuando hacia el año 146 a.C., pues los romanos conquistaron a los llamados reinos helenísticos, ¿ya? Entonces esto se extiende hasta que los romanos imponen su autoridad sobre estas tierras, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos, ahí está. Empezamos con la civilización cretense, también llamada minoica. ¿Por qué minoica? Ahora lo mencionamos, ¿ya? Ahí está. El nombre cretense sí está claro. Se le llama así porque esta civilización, que es la más antigua de Grecia y la más antigua de Europa. Ajá. Recuerda, la civilización más antigua de África es Egipto. La más antigua de Asia es Sumeria, en Mesopotamia. La de Europa, la más antigua, es la cretense. ¿Y cuál de las tres es más antigua? ¿Egipto, Sumeria o Creta? ¿Cuál de las tres es la más antigua de todas? ¿Cuál, muchachos? Ya lo hemos estudiado, ¿eh? De estas tres, la más antigua es la Sumeria. Sí, la Sumeria. ¿Ya, señorita mía? Así es. Correcto, Cristel. Sumeria es la más antigua. Por algo hemos estudiado primero Sumeria dentro de Mesopotamia hace 2 semanas. Y ahí sigue Egipto, que estudiamos creo la semana pasada, ¿no? Así fue. Y ahora estamos estudiando pues a Creta. ¿Ya? En ese orden. Muy bien. Listo, entonces, ahí está Creta. Perdón, la garganta, muchachos. No es de COVID, ¿ah? Yo paro encerrado acá, cuidándome. Así que es producto de hablar tanto. Muy bien, ahí está. Esta cultura cretense perteneció a la Edad de Bronce. Recuerden que hay 3 edades tecnológicas. La edad de piedra, en la cual solamente vemos pueblos primitivos. Ninguna civilización puede pertenecer a la edad de piedra. ¿Ya? Las civilizaciones corresponden a la edad de los metales, ¿ya? Como esta edad de bronce. Entonces, hay una edad de piedra, hay una edad de bronce y una edad de hierro. Entonces, la historia griega empezó, como ha ocurrido con todas las demás, en una edad de bronce. ¿Ya? Ahí están. Los cretenses vivían en una isla. Entonces, en esa isla hay recursos, pero recursos limitados, porque es solo una isla. Hay recursos dentro del continente europeo o en otras zonas, en otras islas. Entonces, ¿qué van a hacer los cretenses? Pues estuvieron obligados a construir balsas con el tiempo, barcos, y poder ir de isla en isla buscando recursos, o ir, ¿no?, a los Balcanes, a la zona peninsular o continental, ¿no?, donde estaban los griegos. ¿Ya? Entonces, al vivir en una isla, van a estar, pues, empujados al mar. Aprendieron a navegar, pescaron, ¿sí? Hicieron comercio, comprando acá, comprando allá. Entonces, esta civilización es un pueblo volcado al mar, ¿ya? Un pueblo de navegantes, un pueblo de marinos. Claro, al vivir en una isla,
pues es algo normal. En cambio, si estuvieran pues en el centro de un continente, pues la actividad marítima va a ser poco desarrollada. Ujú. Muy bien, entonces decimos que económicamente los cretenses se dedicaron al comercio marítimo principalmente, al comercio marítimo, ¿ya? Ahí está. Ellos mismos nos han dejado pinturas, ilustraciones, como esta que ha aparecido, donde podemos ver, pues, una embarcación. Y ahí están estos cretenses, pues, navegando, ¿ya? Para hacer intercambios, para conocer otros pueblos, ¿no? Para pescar, etcétera. Muy bien, acá hay una palabrita que tenemos que recordar. ¿Cómo se le conoce a estos pueblos que han tenido, eh, digamos, que han aprendido a navegar, que han construido muchos barcos, ¿ya? Que han dominado el mar? Pues se le llama pueblos talasocráticos, estados talasocráticos. Y esto viene de esta palabra, talasocracia. ¿Qué significa esto? Pues talaso significa mar y cracia viene de kratos, que es poder, control, dominio. Entonces traducimos talasocracia como el poder basado en el control del mar. ¿Ya? Entonces en la historia han existido diferentes pueblos que han sido grandes navegantes. A eso le vamos a llamar talasocráticos. Y hay otros que no han dominado la navegación, porque han vivido en tierra, o tenían un amplio territorio, no han destacado en el mar. Por ejemplo, a ver, los pueblos que ya hemos estudiado, Egipto, ¿ya? Babilonia, los sumerios, ¿eran talasocráticos o no? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eran talasocráticos o no? Pues Egipto tenía un gran río, pero tenía un gran valle donde vivir. No salieron al mar mucho, porque tenían suficiente en el valle del Nilo. Estamos hablando del mar, ¿eh? No del río. Igual pasó con los mesopotámicos, ¿ya? Muy bien, así es. Otros pueblos como los fenicios sí iban a ser talasocráticos. Ellos fueron un pueblo de navegantes por excelencia, ¿ya? Y así, con el tiempo, los romanos también van a dominar la navegación, ¿ya? Con el tiempo, ¿no? Y los cretenses, y en general los griegos, ¿ya? Los griegos van a ser talasocráticos. Ajá, así es. Voy a mencionar luego a Micenas, a Atenas, a Corinto, que son ciudades griegas. Todas ellas van a ser talasocráticas. Ya los griegos tuvieron volcanes al mar. Y ya desde Creta lo vemos. Bien, a ver, los cretenses en su isla van a vivir en ciudades-estados. Ya sabemos qué significa este término, ¿eh? Que cada ciudad cretense va a ser una ciudad con un gobierno propio. Va a ser una ciudad independiente. ¿Está bien? Ahora, así como a los gobernantes de Egipto le llamamos faraones, ¿sí? Y a los gobernantes del Tahuantinsuyo, incas, a los reyes de estas ciudades-estado se le conoce con el término de minos. Minos, ¿ya? Y al parecer hubo un rey o un minos que destacó en una ciudad, en un palacio en Creta llamado Knossos. Ahora lo anotamos. ¿Ya? Entonces habla del Minos de Knossos. Entonces se ha creído que existió un rey llamado así Minos, ¿ya? Y que tenía un laberinto en Creta, en el laberinto estaba el Minotauro, ¿no? Como pues la mitología griega nos lo señala, ¿no? En sí, la palabra Minos es un término que usamos para llamar a los gobernantes de estas ciudades cretenses. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál fue la ciudad más importante? Fue Knossos. Así lo escribimos, ¿ya? Con una C delante. Pero esa C vamos a leerla como muda. No se lee la C, ¿ya?
igual que en psicología, pues la P no lo lee, ¿no? Nosos, ¿ya? Pues en ese lugar encontramos un palacio. Ahí está el Palacio de Nosos. Obviamente, es el palacio reconstruido. En la práctica, que en un rato vamos a resolver, aparece esta misma imagen, pero más deteriorado, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? El Palacio de Nosos. ¿Ya? Muy bien. Aquí había un rey al cual no se le llama Minos. Ahí está. Se cree que aquí había un laberinto, pero eso pues es más mitología, creencias y no historia. Lo histórico es lo real, ¿no? Lo que podemos probar. Lo mitológico pues es lo fantasioso, ¿no? Lo que no podemos probar, ¿no? Muy bien, entonces allí tenemos al Palacio de Nosos, el palacio más importante de la isla de Creta. ¿Ya? Muy bien. Este lugar ha sido pues encontrado. Esto estaba perdido. No se sabía si realmente existió esto, ¿no? Hasta que Evans, este arqueólogo, va a descubrir el Palacio de Nosos. Y con esto pues vamos a conocer más sobre esta primera cultura griega, la cretense. Muy bien. Para hacer una civilización, ¿qué deben de tener, hemos dicho? Escritura. Y en efecto, ellos tuvieron la primera escritura griega, llamada el lineal A. Lamentablemente, el lineal A no ha sido descifrada aún. Ellos escribían también en tablillas de arcilla, como lo hacían los mesopotamios, pero su escritura no ha podido todavía ser descifrada. Como ves, no todas las escrituras antiguas se pueden leer. Cuando se de manera de leer esta escritura, pues podremos conocer más sobre esta historia de Creta. Seguramente hay mucha información en esas tablillas de arcilla, pero no se puede leer. Es como cuando dicen que en los quipus de los incas hay información histórica, ahí está anotado mucho, pero hasta ahora nadie puede leer los quipus. Bueno, hay quipus sencillos donde hay cuentas, cantidades, eso sí se puede, pero en esos quipus enormes donde dicen que está escrita, ¿no? La historia de los incas, pues no se puede leer eso. No, no existe, ¿no? Alguien que sepa traducir eso, ¿no? Igual el lineal A, pero tuvieron escritura de todas maneras. Muy bien. Ahora, los cretenses, pues vienen a ser, digamos, como el pueblo original en Grecia, el pueblo nativo, como sus indios, ¿no? Como acá se dice a la población nativa, los indígenas, los nativos. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo vinieron extranjeros. Desde el norte vinieron pueblos a los cuales vamos a llamar indoeuropeos. ¿Ya? Los indoeuropeos, un conjunto de pueblos que tenían una lengua similar y que se van a expandir por el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, hemos mencionado a los hititas que derrotaron a Babilonia en una época. Los hititas eran un pueblo indoeuropeo. Pero los hititas no nos importan en la historia de Grecia. Nos importan otros indoeuropeos que vamos a ir mencionando. Los aqueos, los dorios, los jonios, los eolios. El primero de ellos llega a Grecia es el pueblo aqueo. Los aqueos son un pueblo indoeuropeo, diferente a los nativos, llamados pelasgos, que estaban en Creta. Los aqueos llegan a Grecia y poco a poco dominan el lugar. Y Creta también va a caer dominada. Cuentan que Creta ya había decaído, ya estaba débil, porque había sufrido terremotos, maremotos inclusive, y eso lo había debilitado. Y los aqueos, pues, conquistaron Creta. Muy bien, pero muchas veces ocurre esto, que el pueblo conquistador demuestra ser más fuerte peleando, pero culturalmente puede ser inferior al pueblo al que conquistó. Entonces los aqueos asimilaron, aprendieron de la cultura de los cretenses. ¿Ya? Por eso a la cultura de los aqueos le podemos llamar pues cultura cretense, micénica, o en un momento vamos a notar. ¿Ya?
Arriba mencioné que a esta civilización, la primera, le hemos llamado también minoica. ¿De qué deriva el término minoica? De la presencia de minos, de la presencia de estos reyes llamados minos. De allí minoica. Muy bien, ahí está. Otra cosita antes de dejar a Creta es esta imagen. A ver, quiero que observen. Aparece un animal ahí en medio. Es un toro. Pueden ver ahí sus cuernos. Ahí están sus cuernos, ¿no? Este bravo animal. Muy bien. Los cretenses tenían un deporte, una festividad con los toros, ¿ya? Pero ellos consideraban al toro pues un animal sagrado, un animal al cual respetaban. Ellos no mataban al toro, como actualmente ocurre en las fiestas taurinas, ¿sí? Tal vez ahora no, pero cuando había ¿no? una actividad taurina, una corrida de toros, pues el torero terminaba matando al toro, ¿no? ¿Sí? Derramaba su sangre. Bueno, a mí no me gusta eso, pues, o sea, yo no me pongo que maten a los animales porque yo me alimento de su carne, pero lo que no me gusta es, ¿no? Ver el sufrimiento de estos animales. Ya, entonces, los cretenses no mataban a los toros. Su espectáculo era diferente. A ver, imaginemos esta imagen que sean tres actos. En un primer acto, sueltan al toro, ¿ya? Con sus cuernos, muy bien. Y acá hay un cretense que es alguien que está preparado, cualquiera no puede hacer esto. Es una persona, es un acróbata, ¿ya? Cuando el toro lo va a embestir, él no tiene capa, no tiene arma. Lo que él va a hacer es, cuando el toro venga, rápidamente tiene que apoyar el cuerno y darse un brinco por encima del toro. Un salto mortal, muchachos. Un brinco. Entonces, imagínate, acá se apoya en los cuernos. En este segundo acto, ha hecho un brinco y está en el lomo del toro. Hace otro brinco y ahora se encuentra al otro lado. Y el toro siguió de largo, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces dice que en Creta nació la tauromaquia. La tauromaquia es esta actividad, ¿no? Estos espectáculos que utilizan toros, ¿ya? Pero como era algo diferente, otros le llaman taurocatapsia a lo que hacían los cretenses, ¿ya? En sí, si nos hablan de la tauromaquia cretense, pues se está refiriendo a esto. Solo que hay que diferenciar, pues, qué es lo que hacían ellos y lo que hacemos, pues, en la actualidad nosotros. Bueno, tal vez no nosotros exactamente, pero esto existe, ¿no? En Perú, en España, ¿no? Esto de los toros. Muy bien, sigamos entonces. Creta cayó y ahora los aqueos fundaron una serie de ciudades en el sur de los Balcanes. Una de estas ciudades va a ser Micenas. Micenas, ¿ya? Ahí está. Entonces aparecen un conjunto de ciudades-estado fundado por los aqueos, que son el pueblo que ha invadido Grecia en estos momentos. Y de estas ciudades destacó Micenas, ¿ya? Descubierta por este arqueólogo, y Micenas se encuentra, dice, en la península del Peloponeso. A ver, ¿y dónde está el Peloponeso? ¿Dónde está Micenas? Podemos volver al mapa anterior para ubicarnos, ¿ya? Acá está el mapa. Entonces vamos a buscar la península del Peloponeso. A ver, como verás, Grecia está dividida en regiones. Está, a ver, Épiro, Tesalia, Fócida, Beocia, Ática, y por acá aparece el Peloponeso. ¿Ya? ¿Qué es el Peloponeso? Pues es esta isla, perdón, esta península que se encuentra en esta parte. No sé si llegan a ver, chicos, toda esta parte es la península del Peloponeso. ¿Ya? Esta parte de acá, donde dice Acaya, Élide, Arcadia, Mesenia, Laconia, pues ahí está. Micenas
La ciudad que ahora va a dominar, pues se encuentra aquí, ¿ya? Donde está la manito o la flechita, lo que vean ustedes, ahí está Micenas, ¿sí? En ese puntito, ahí está. Creta, con Nosos y Festos, sus principales ciudades, ya cayeron. Ahora domina Micenas, ya, junto con otras ciudades aqueas como Argos, ya, como Tebas, ya, por ejemplo. Ahí está, Micenas. Entonces, Micenas ahora tiene el predominio, el liderazgo en Grecia. Ya está ubicado en esta península llamado el Peloponeso. Muy bien, ahí está. Vamos a regresar donde estábamos. Aquí. Muy bien. A ver, los micénicos, así le vamos a llamar, ¿no? Los micénicos desarrollaron una agricultura de cereales y también el comercio marítimo. Como están en una zona más extensa, ¿no? En tierra, agricultura de cereales, pero también se volcaron al mar, comercio marítimo. Su arquitectura fue amurallada y ciclópea. ¿Qué decir esto? Que a diferencia del Palacio de Nosos, que no tiene murallas, porque tal vez no habían guerras de gran tamaño, ¿no? En ese entonces, ahora sí, la guerra es algo común, por lo cual, pues, Micenas va a tener murallas defensivas. Y cuando dice ciclópea, pues esto vamos a decir que es equivalente a megalítica. Mega es grande, lítica viene de lito, que es piedra. ¿Ya? Entonces decimos que su arquitectura utilizó grandes piedras. Por ejemplo, acá se ve la puerta de los leones. Así le llaman a la puerta de ingreso a la ciudad de Micenas. ¿Ya? Hay una persona que está, ¿no? que está por entrar. ¿Por qué le llaman la puerta de los leones? Porque si agrandamos esto, en la parte superior de la puerta está la figura de dos leones. Tal vez no se note bien sus cabezas sobre todo, pero ahí están dos leones. Así que se le conoce de esa manera, la puerta de los leones. ¿Ya? Como verás, son grandes piedras. Si comparas con la persona que está allí, pues las piedras son de regular tamaño. Yo veo esto, si no estuvieran los leones, tal vez, ¿no? Diría, estamos en el Cusco, ¿ya? Estamos en el Cusco, Machu Picchu, Sacsayhuamán, ¿no? Porque así también, solo que nuestros incas eran mejores, pues, colocando piedras sobre piedras. Estas no, están colocadas de una manera muy, muy tosca, pero es que los incas tienen 500 años de antigüedad. En cambio, estos hombres pues tienen mucho más tiempo, ¿no? Ya estamos hablando pues 1000 años más, más, perdón, ya estamos hablando de unos 2500 años más, un montón de tiempo. Ahí está. ¿Y por qué le llaman ciclópea a esta arquitectura? Porque ellos decían, estas piezas son muy grandes, ¿cómo pudieron colocarlas unas sobre otras? En la mitología de los griegos existen los cíclopes, ¿ya? Son gigantes de un ojo, ¿ya? Pues ellos creían que esto fue construido por cíclopes, ¿ya? Por eso hablan así de ciclópea. Muy bien. Ellos también tuvieron escritura, llamado el lineal B, que al parecer es una evolución del lineal A, con la diferencia que el lineal B sí ha podido descifrarse, sí se ha podido leer el lineal B. El lineal A, el original, pues todavía. Muy bien, aquí se produce una de las guerras más famosas de la antigüedad, ¿ya? La guerra de Troya, que habrán escuchado. Ajá, hasta se han hecho películas, ¿no? Sobre Troya, ¿ya? Aquiles, ¿no? Héctor, ¿ya? Helena de Troya, pues la guerra de Troya. ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra de Troya?
Ya, por un lado están los troyanos, obviamente, pero por otro lado están los griegos. ¿Qué griegos? Pues no estaba Atenas, no estaba, eh, estaba Micenas encabezando a los griegos. Ya estaban las ciudades aqueas en esta guerra. A ver, algo que tenemos que saber es la ubicación de Troya, porque Troya no está dentro de Grecia. Aquí tenemos un mapita como para ubicar a Troya. A ver, Troya entonces lo ubicamos acá. ¿Ya? A ver, opción. Aquí queda Troya. En sí está muy cerca de la costa. Muy bien, si ustedes ven el mapa, miren, acá están los griegos, ¿ya? Los griegos dominaban el comercio en el mar Egeo, pero los griegos querían comercializar también, ¿dónde? Si ves más al norte, está el Mar Negro, ¿sí? Muy bien, entonces Micenas y los griegos de esta época querían vender en el Mar Negro, donde hay gente que quería comprar pues la cerámica que producían los griegos, sus tejidos, sus artesanías, y los griegos querían comprar pues trigo que se producía en abundancia en las costas del Mar Negro. Pero ¿qué pasa? Que entre Grecia y el Mar Negro, ¿qué ciudad está en medio? En medio, pues está Troya, ahí está, también llamado Ilión, por eso la obra se llama Iliada, ¿sí? Ilión o Troya está aquí en medio, está por donde se ingresa para poder llegar en barco al Mar Negro. Troya controlaba la puerta de ingreso ya hacia el Mar Negro. Entonces los troyanos, ¿cómo aprovechaban su ubicación? Pues diciéndole a los griegos, pues tienen que pagarnos impuestos, ¿ya? Tienen que pagar pues un derecho de paso. Y Troya pues tenía sus grandes murallas, tenía, ¿no?, un buen ejército como para defenderse de los griegos. Muy bien, entonces Micenas, al ver que era necesario expandir el comercio al Mar Negro, era necesario expandir el poder de Micenas en los alrededores, la ciudad de Micenas y otras ciudades griegas de esa época decidieron destruir a Troya, ¿ya? Y se van a enfrentar entonces en la llamada Guerra de Troya. Los griegos van a cruzar el mar Egeo, van a desembarcar ya cerca a Troya y van a sitiarlos. Y al final van a tomar Troya. Ahí está. Muy bien. Antes se creía que lo de Troya era solamente una obra literaria, solamente era pues una, ¿no?, una narración que era de la cabeza pues de Homero, que se lo inventó. Hoy sabemos que sí existió una guerra de Troya. Troya ha sido descubierta. Se sabe que Troya fue derrotada en una guerra, ¿no? Quemada, destruida. Pues ahí están. Muy bien. Entonces, cuando les pregunte por qué se dio la guerra de Troya, cuál es la causa de la guerra de Troya, pues ¿qué contestamos? Rivalidad comercial, ¿sí? El control del Mar Negro. El control del Mar Negro. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Sería la causa principal. Ahora, alguien estará pensando, pero mi profesor de literatura me dijo que la guerra empezó porque un príncipe de Troya, París, se llevó a Helena, que era la esposa de un rey de Esparta, de un rey griego, y por llevarse a su mujer es que empezó la guerra, ¿no? Ya, ok. Diferenciemos lo literario de lo histórico. Lo histórico es lo que podemos probar, es lo que podemos ya decir con fuentes, ¿ya? Pues sucede que no podemos demostrar la existencia de Helena de Troya, no podemos demostrar la existencia de Paris o de Aquiles o de Héctor, ¿ya? De Agamenón, de todos estos personajes que fueron parte de la Iliada, ¿ya? De Odiseo,
de Ajax, de todos ellos, ¿no? Eso es literario, ¿ya? Eso es, digamos, una narración, pero no histórica, es literatura. Ajá. Ustedes ven animes y no van a creer pues que esos animes son reales, ¿no? Goku no existe, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Entonces, eh, hay que diferenciar eso, ¿ya? Si en literatura te preguntan, pues, sobre la guerra, cómo empezó, tal vez ahí puedas contestar lo de Elena, tratada por pares. Pero en historia no podemos contestar eso, pues, porque eso no es histórico, ¿ya? Decimos la rivalidad comercial en el Mar Negro, ¿ya? Muy bien. ¿Quién ganó la guerra? Pues ganó Micenas. Ah, profe, con un caballo, el caballo de Troya. Tampoco hay pruebas para demostrar que utilizaron un caballo para meterse los guerreros, ¿no? Astutamente. Tampoco podemos demostrar lo del caballo de Troya. Ya, solo sabemos que Troya fue derrotada. Y así Micenas llegó pues a lo máximo de su poder con esta, ¿no?, victoria sobre Troya. ¿Ya? En la obra Iliada aparece un rey de Micenas, un rey llamado Agamenón, ¿sí? Agamenón. Ahí está. Acá tenemos una máscara de Agamenón. O sea, cuando se encontró esta máscara, se dijo que esta era la máscara de Agamenón. Sin embargo, ¿cómo saber que realmente es Agamenón el que está aquí? Por eso le pongo entre comillas la máscara de Agamenón. En sí, Agamenón, el rey de Micenas, el que lideró la guerra contra Troya, es un personaje todavía legendario. No sabemos si realmente existió o no. ¿Ya? Siempre en las películas de la guerra de Troya, pues aparece como el más ambicioso, ¿no? El malo de la película, ese Agamenón. Muy bien, listo. ¿Qué le pasó a esta cultura micénica? Pues se derrumbó cuando otros invasores llegaron a Grecia. Si estos hombres habían derrotado a los cretenses, pues van a venir otros que van a ser superiores a ellos. Los van a derrotar. ¿Quiénes son los que llegaron? Los dorios. Los dorios. ¿Ya? Los dorios, entonces, entran por el norte a Grecia y se enfrentan a estas ciudades griegas, ¿ya? Y estas ciudades van a caer. Micenas cayó derrotada, ¿ya? Y en esa zona donde estaba Micenas, en la península del Peloponeso, ¿ya? En la península del Peloponeso, que es esta parte que estoy indicando con mi mouse, no sé si pueden ver, pues en ese lugar los dorios van a fundar nuevas ciudades con el tiempo. Una de ellas es la que más destacó en la historia, Esparta. ¿Ya? Muy bien, entonces nos despedimos de los micénicos, de Micenas, porque cayó con la invasión de los dorios. Vamos a pasar a la época oscura. ¿A qué le llamamos así época oscura? Al periodo de invasión de los dorios. ¿Ya? Chicos, si están mareando, si tienen dudas, si alguna palabra no la manejan, ¿ya? Me lo anotan, me preguntan, ¿ya? Para aclararles, ¿ya? Porque acá hay muchos términos que tal vez nos puedan confundir, ¿ya? Esperemos que no, pero si es así, ¿ya? Pregunten con confianza. Muy bien, ¿ya? Entonces, los dorios dominaron gran parte de Grecia. Esta época de invasión doria fue conocida como la época oscura, ¿ya? Muy bien. Una tecnología que tenían los dorios, que los hizo superiores a los aqueos que estaban antes, a los micénicos que dominaban antes, pues era el hierro, ¿ya? Los dorios venían con armas de hierro. En cambio, Micenas y los demás estaban en la edad de bronce, tenían armas de bronce, y el hierro es superior al bronce. Así que acá hay una ventaja para que los dorios derroten a Micenas. ¿Ya? Muy bien, los dorios fueron grandes guerreros, pero culturalmente no eran muy desarrollados. Su cultura era, ¿no?, pobre,
en comparación pues a la cultura de los cretenses y micénicos. Por eso decimos que este tiempo en que los dorios dominan es una época de decadencia cultural, ¿ya? Ya con el tiempo, estos dorios aprenderán la cultura de los pueblos dominados. Cuando llegaron, no tenían escritura. Los dorios aprenderán pues la escritura que existía aquí, ¿ya? Pero al inicio no tenían. Y como no tenían escritura, no dejaron documentos escritos como para poder leerlos y saber qué pasó en esa época en que ellos invadían, dominaban. Faltan fuentes históricas, faltan textos escritos por ellos. Y como faltan estos documentos, se hace difícil al historiador saber qué pasó en ese tiempo, ¿ya? Por eso se le ha llamado época oscura. Lo oscuro no es porque los dorios sean negritos, sino porque hay un vacío, ¿ya? Sobre qué ocurrió en ese tiempo por la falta de fuentes escritas. ¿Está bien? Muy bien. Sí, portadores del hierro, correcto. Ahí están. ¿Ya? Muy bien. Llegaron también otros pueblos. Llegaron los jonios, los que van a dar vida a Atenas más adelante. También llegaron los eolios. Muy bien, entonces estos hombres que han llegado ahora, estos pueblos que han llegado ahora, son los que vamos a llamar helenos o griegos, ¿ya? A los descendientes de los dorios, de los jonios, de los eolios. A sus descendientes vamos a llamarle griegos o helenos. ¿Está bien? Muy bien. En la época arcaica, ya estos pueblos, dorios, jonios y eolios, van a fundar nuevas ciudades. A estas nuevas ciudades les llamamos polis. Y estas polis eran ciudades-estado. Recuerda que una ciudad-estado es una ciudad autónoma, es una ciudad con su propio gobierno, una ciudad independiente de las demás. Muy bien, en griego a estas ciudades se les llama polis, así con la S al final. Polis. Sea en plural o en singular, igual va la S al final. ¿Ah? No le digas poli. Poli significa varios. En cambio, polis significa ciudad. ¿Ya? Ciudad griega. Muy bien. ¿Cuáles son esas polis que surgieron? Pues los que vamos a estudiar en un momento. ¿No? Atenas, Esparta, ¿ya? Corinto y otras más. En sí, hubieron decenas de ciudades, decenas de polis fundadas por los dorios, jonios o eolios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como tantos pueblos habían entrado a Grecia, y en verdad en el territorio griego, por más grande que parezca el territorio, hay poca tierra agrícola. ¿Por qué? Porque en Grecia hay muchas montañas, hay muchas cordilleras, no serán tan altas estas cordilleras, pero son muchas y hacen pues que el territorio sea muy abrupto, ya, donde hayan pocos valles donde sembrar. Por eso, esta gente que se establecía en Grecia, con el tiempo vio que faltaban tierras donde producir, faltaban recursos en este lugar, ¿ya? Aumentó la población, aumentó, ¿no? La necesidad de alimentos, así que los griegos, ¿qué decisión tomaron? Pues fundar colonias en otros lugares. A esto le llamamos colonización, ¿ya? Los griegos se van a establecer en otros territorios. No van a abandonar el territorio original, no todos. Una parte irá a otras zonas buscando pues más recursos y se van a establecer allí. En este mapita podemos observar la colonización griega. ¿Ya? Como puedes ver, Grecia se encuentra aquí, en el sur de la península balcánica. ¿Y qué zonas son las que van a colonizar los griegos? Pues si ves, van a colonizar este territorio que es parte de Asia, se llama Asia Menor. En otros mapas va a aparecer el nombre, ¿ya? Asia Menor.
Entonces, ¿ves esta parte naranja? Es la que han colonizado los griegos. Ahí está Mileto y otras ciudades. También han colonizado las costas del Mar Negro. ¿Sí? Ahí destacamos, por ejemplo, a una ciudad llamada Bizancio, ya que con el tiempo se llamará Constantinopla y será muy importante, como veremos posteriormente. También colonizaron, o sea, poblaron el sur de Italia. Ahí está el sur de Italia, donde está Tarento como principal ciudad. Al sur de Italia, recuérdalo, ¿ah? Eso es una pregunta que me huele a temático, pues al sur de Italia se le conoce como Grecia Magna. Grecia Magna. Magna es grande, Grecia grande, al sur de Italia. ¿Ya? También dominaron esta isla llamada Sicilia. Ahí aparecen ciudades como Siracusa y también pues el sur de España y Francia. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos en este mapita la colonización griega. ¿Ya? Cómo establecieron ciudades en otros territorios. ¿Ya? Pero el corazón de Grecia seguía siendo el sur de los Balcanes. ¿Ya? Muy bien. Por cierto, acá hay ciudades que han fundado otras ciudades en otros lugares. A la ciudad que funda otras ciudades se le conoce con el término de metrópolis. Metrópolis. Esta fue una vieja pregunta de la Universidad de San Marcos. ¿Cómo se le conoce a las ciudades fundadoras de colonias? Pues se les llama metrópolis. Sí, polis significa ciudad. Metro significa madre. Entonces, una metrópolis es una ciudad madre. ¿Por qué madre? Porque al fundar otras ciudades, por ejemplo, acá dice, Atenas fundó Cirene en el norte de África, entonces esta Cirene es como una hija de Atenas. Atenas es su madre, ¿no? Una metrópolis. ¿Ya? Muy bien, acá señalamos que los territorios donde ellos se establecieron fueron principalmente Asia Menor, que es esta parte de Asia, y el sur de Italia, que hemos dicho que fue conocido con el término de Grecia Magna. Bien, época clásica. Esta es la época más importante de la historia griega. Es donde es más rica la historia aquí. Aquí estas ciudades griegas alcanzaron su auge, su apogeo, es decir, es el gran momento de estas ciudades, es el mejor momento, ¿ya? Es la etapa de esplendor, esta época clásica, como le llamamos. ¿Ya? Cada vez que escuchas esto de clásico, se refiere pues a lo mejor del pasado, ¿no? Lo mejor de la historia griega es esta época clásica. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles son las polis que dominan en esta época? Pues ya no son ni Nosos, ni Micenas, menos Troya, sino ahora destacaremos a Atenas y a Esparta. Antes de eso, nos preguntamos, ¿y por qué las polis no se unieron? ¿Por qué no se unificaron? ¿Por qué no? A ver, la razón principal es por el territorio accidentado, montañoso que tenía, que hacía pues que las ciudades se desarrollen alejadas unas de otras, porque en medio estaban esas montañas, que eran difíciles de cruzar. La comunicación era difícil. Por eso, en cada valle, pues se desarrolló una ciudad independiente. Y después decidieron mantenerse así, independientes. Ustedes saben que la geografía nos puede separar. De una ciudad a otra en la costa peruana, pues hay un desierto, ¿no? De una ciudad de la costa a una de las sierras de nuestro país, pues se encuentra la cordillera de los Andes, ¿no? Y para llegar a una ciudad de la selva, Iquitos, por ejemplo, hay que cruzar la selva amazónica. Entonces, la geografía nos puede separar y podemos vivir de manera independiente, ¿no? Los griegos, pues, fueron influenciados por su geografía y por eso ese aislamiento. Otra razón es porque las ciudades o polis tenían diferencias políticas. Por ejemplo, los espartanos creyeron
que la mejor forma de gobierno es que los mejores dirijan. Solamente un grupo de mejores debe decidir. En cambio, los atenienses van a llegar a creer que no, un grupo, no. Todos los ciudadanos tienen que participar en la toma de decisiones. A eso le llamamos democracia. Atenas optó por la democracia, Esparta no. Y así habían diferencias políticas, diferencias sociales, ¿ya? De cómo educar a la gente, de cómo tratar a los extranjeros, diferencias también étnicas, porque recuerdas que a pesar que todos ellos eran indoeuropeos, unos eran dorios, otros eran jonios, otros eran eolios. Entonces habían ciertas diferencias. ¿Ya? Entre los peruanos también hay diferencias, ¿ya? No es lo mismo, pues, el costeño, el limeño, que ha nacido acá, cuyos padres son de acá, ¿no? Pues, aquel, ¿no? Que viene de algún lugar y que se siente más, pues, quechua, ¿no? O se siente, pues, de la selva, ¿no? ¿No? Se siente aymara, se siente, no sé, ¿ya? De otra zona, ¿no? Del Perú. Muy bien. Además, cada grupo que tenía el poder en estas ciudades quería seguir gobernando su ciudad. Y si se unían las ciudades, pues solamente un grupo mandaría, ¿no? Lo mejor era para estos grupos de poder de cada ciudad que se mantenga la separación. También había rivalidades comerciales que hacía que las ciudades no se unifiquen. Ahora, y nos preguntamos lo contrario, ¿y qué unía a los griegos? ¿Por qué hablar de griegos? Si eran ciudades independientes, ¿por qué hablar de griegos? Porque tenían varias cosas en común que los hacía sentir griegos a todos. ¿Cómo cuáles? El idioma, ¿ya? Entonces, a pesar que tenían una manera algo diferente de hablar el griego, pero todos ellos hablaban griego, tenían el mismo idioma. Al hablar el mismo idioma, entonces se sentían griegos todos. Yo soy de Atenas, pero soy griego, porque hablo la misma lengua que los espartanos, que los tebanos, que los corintios, que los... eh, ¿Ya? Entonces, el idioma era algo que los unía. ¿Ya? Utilizaban la misma escritura. ¿Ya? Este alfabeto griego era utilizado por todas las ciudades. Ahí está, ¿no? La A, la B, alfa, beta, gamma, delta, pues lo utilizaban todos ellos, seas de Atenas, de Corinto, de Megara, utilizabas el mismo alfabeto. Muy bien, y la religión también los unía, creían en los mismos dioses, ¿sí? Seas ateniense o espartano, creías en la existencia de Zeus, y de Poseidón, y de Atenea, y de tantos otros dioses griegos, solo que cada ciudad tenía sus dioses favoritos. Ajá. Atenas tenía pues a Atenea como diosa favorita, hasta el nombre nos lo dicen, ¿ya? Pero creían en la existencia de los mismos dioses. Y la cultura, porque compartieron los conocimientos científicos, el arte era similar, construían sus templos de la misma forma, ya esculpían de una manera similar, compartían mitos sobre la creación, es decir, todo esto lo compartía, por eso se sentían todos ellos griegos, pero en cuestiones políticas estaban separados, cada uno con su propio gobierno. Muy bien, hace rato no me hacen preguntas, chicos, ¿eh? No hay nada en el chat. ¿Ya? Vamos, a menos que no haya ninguna duda, pero no sé, ya, no creo que no haya dudas, no hayan dudas, ya, cualquier cosa me lo notan, ya. Muy bien, pasemos a Esparta, ya, muy bien, una de las principales ciudades de esta época clásica, ya, de este periodo de la historia de Grecia. Muy bien, destacamos Esparta señalando que fue la polis, es decir, la ciudad más militarista de la Hélade, ¿ya? La ciudad más guerrera de Grecia, ¿ya? Acá al costado vemos pues una falange, un escuadrón, ¿ya? De hoplitas. Se dice hoplita a los guerreros,
con toda la armadura en Grecia. ¿Sí? Ahí vemos a los guerreros, pues, espartanos. Ahí está, ¿no? Como verás, están eh, ya bien armados. ¿Qué armas usaban en esa época, pues, los griegos? Como verás, el arma de ataque principal es una lanza larga, ¿ya? Que puede medir, pues, 2 metros, 2 metros y medio, esa lanza, con punta de hierro. Ya están en la edad de hierro, ¿no? Es el arma de ataque principal. Si pierden su lanza, si algo le pasa, si se rompe, tienen una espada corta, ¿ya? Para seguir peleando. Ahora, como defensa, tienen un escudo. Ajá, así es. Un escudo que para algunos era el principal arma de los espartanos. Porque lo primero que hacían era, con el escudo, pues neutralizar el ataque del enemigo. Y luego con su lanza, como es larga, tiene mayor alcance, atraviesan al enemigo. ¿Ya? Defienden y atacan, pues, y así defienden y atacan, y así van avanzando, matando enemigos. Ahí está, ¿no? Y tienen también, pues, sus cascos, ¿no? Media armadura, ¿no? Que les cubre el pecho, ¿ya? Muy bien, ahí están, ¿no? Es la armadura que usó no solo, pues, en Esparta, sino en general, pues, en Grecia. Como ves, no están a caballo, no vemos arqueros. Entonces, aquí pocos eran arqueros, ellos no utilizaban caballos van a utilizar los pueblos de Asia con quienes van a enfrentarse. Ellos no tenían caballería, eran infantería, es decir, soldados a pie, a pie. Y los soldados de Esparta eran los mejor entrenados entre todos los soldados de Grecia, ¿ya? Muy bien. Entonces, por eso decimos que eran la poli más militarista. ¿Dónde queda Esparta? En el Peloponeso, que ya vimos hace un momento. Vamos a colocar un mapita para nuevamente verlo, ¿ya? Pues acá está un pedazo de la península del Peloponeso. Una parte del Peloponeso, la parte de color amarillo, ¿ya? Es Laconia. Vamos a agrandarlo. ¿Ya? Esta región, este pedazo del Peloponeso se llama Laconia. ¿Ya? Y acá ves un río, el río Eurotas. Bien, Esparta se encuentra en el valle del Eurotas. ¿Ya? Ahí está. Los espartanos se apropiaron tal vez de la mejor tierra de Grecia, una tierra fértil, con un gran valle, ¿ya? Donde ellos pues pudieron sembrar y mantener a su población. Y justamente, ¿no? Mediante la guerra es que se apropiaron de este pedazo. Y a la gente que vivía antes acá, pues lo sometieron a su dominio. Muy bien, esa es la ubicación de Esparta. Entonces, ahí tenemos en el Valle del Eurotas, Laconia, Peloponeso. Muy bien, ahí está. Los espartanos son descendientes de los dorios. Los dorios. ¿Ya? Ellos son dorios. Estos hombres acá pues son descendientes de los invasores dorios. No de los aqueos o de los nativos, sino de los dorios. Su economía se centró en la agricultura. Claro, por la presencia de este importante río, el Eurotas, pues ellos van a sembrar en este valle. Y van a tener un valle pues amplio, donde van a producir lo suficiente para poder mantenerse. Esto significa que ellos no tuvieron la necesidad, como otros griegos, de salir, de buscar recursos en otras zonas, porque ellos tenían lo suficiente en su territorio. Los espartanos no son tanto de salir a conquistar, de salir a conocer el resto del mundo, porque los espartanos rechazaban lo extranjero, se sentían superiores ellos, pues un pueblo superior se sentían, y rechazaban a lo extranjero. Así nomás no podías entrar a Esparta si eres de otro lado, ¿no? Porque en Esparta no eran bienvenidos los extranjeros. Muy bien, ahora, pero la tierra tampoco pues era tan extensa
como para que cualquiera pueda tener la tierra. No. Entonces, ¿qué se hizo? Que la tierra debía ser propiedad del Estado. El Estado, ¿sí? El gobierno tenía el control de la tierra. ¿Y qué hace el Estado? El Estado repartía la tierra entre los guerreros de Esparta, ¿ya? Entre los guerreros, ¿ya? Únicamente le daban la tierra a los varones, no a las mujeres, únicamente a los varones. Y a estos varones guerreros, como le vamos a llamar en un momento, se les conoce como espartiatas, ¿ya? Solamente a ellos se les daba la tierra, no a las mujeres, ni tampoco a aquellos pueblos que vivían también por acá, pueblos sometidos, ¿ya? A ellos tampoco se les daba tierra, únicamente a los varones descendientes de dorios, que estaban obligados a dedicarse a la guerra, a ser guerreros. Muy bien, ¿quién fue el que ordenó Esparta de esta forma? Pues Licurgo, ¿ya? Recuérdalo. Licurgo ya estableció las leyes fundamentales de Esparta. A esas leyes se les conoce como la retra. La retra es la ley fundamental, la constitución, digamos, de Esparta. Licurgo convirtió a Esparta en un estado militarista. ¿Ya? Nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué los espartanos tenían que ser así, guerreros? ¿Ya? No creo que sea solo por gusto, ¿no? Tenía que haber alguna razón en particular de por qué Licurgo convirtió esta ciudad en una ciudad tan militarista. ¿Ya? Ellos decían, Atenas, Atenas tiene un cuartel donde tiene soldados. Esparta no tiene un cuartel. Esparta es un cuartel. ¿Ya? Atenas tiene soldados, pues Esparta no tiene soldados, ¿no? Esparta, todos somos soldados aquí, ¿no? Pues una sociedad muy militarista y aristocrático. ¿Qué significa eso? Aristos significa pocos y kratos, ya sabes, viene de poder. Un estado aristocrático es aquel que está dirigido por pocas personas, por una élite, por un grupo reducido de personas. No es lo mismo la aristocracia que la democracia. En la democracia, todos decidimos. Este domingo, pues los ciudadanos, todos los que son ciudadanos, ¿sí? Varones, mujeres mayores de 18 años, van a ir a elegir pues congresistas y un nuevo presidente o presidenta, pues en cambio en un estado aristocrático, solamente un grupo reducido toma las decisiones. Licurgo estableció la aristocracia en Esparta. En vez de decir aristocracia, le podemos llamar oligarquía, que es similar. Esparta era una oligarquía o una aristocracia militar. Muy bien. Ahí está, ¿no? Porque pocas personas mandan, una élite, no todos, sino una élite. La educación. Pues la educación espartana es conocido con este nombre, agoge, agoge o agoge, algo así, ¿no? Agoge, ahí está. Muy bien, esta educación era para los varones, para los varones descendientes de los dorios, es decir, para los verdaderos espartanos. Esta educación era de carácter militarista. Esto significa que esta educación no se centraba en que aprendan historia universal, ¿no? No se centraba en que aprendan los chicos matemática, ¿ya? Y física y química, no, sino que la educación era para formar soldados. Así que pura educación física, puras carreras, puras luchas, manejo de armas, ¿no? Peleas, estrategias militares, ¿ya? Entonces, una educación centrada en lo militar para formar grandes soldados. Por ese tipo de educación fue que Esparta no tuvo grandes filósofos, grandes literatos, grandes artistas, grandes políticos, ¿no? Grandes intelectuales, no tuvo, pero sí tuvo grandes soldados.
Los soldados de otras ciudades le tenían miedo, pues, a los soldados de Esparta, ¿no? Porque eran los mejor entrenados de toda Grecia y tal vez de todo el mundo en esta época. El problema era que no eran muchos los soldados. Este ejército no era pues de 100.000 soldados, no, era solo de unos miles. En cambio, habían enemigos que sí podían reunir 100.000, 200.000, 300.000 soldados, superando largamente en número al ejército espartano. Entonces, el ejército espartano no era cantidad, era calidad. ¿Ya? Entonces, el problema era eso, ¿no? Que no eran tantos los espartanos. La educación era estatal, o sea, el Estado brindaba esta educación. Era obligatoria, así es, todo varón espartano tenía que pasar por esta agogé, por esta educación. ¿Y a qué edad empezaban con esta educación militar los varones de Esparta? A los 7 años. De los 7 años, imagínate entrar a esta educación a los 7, a la edad que tienen muchachos, ya varones, espartanos, ¿no? Pues serían ya gente pues muy capaz, ¿no? De llevar una pelea, ¿no? Un combate con armas, pues ya que la educación era de ese tipo. Diferente pues a la educación en otras ciudades. Acá tenemos a la sociedad espartana. Vamos a diferenciar tres grupos. Tenemos a los espartiatas, llamados homoioi o iguales. Estos eran los espartanos verdaderos, es decir, los descendientes de los dorios, de los que fundaron la ciudad, no de los pueblos dominados, sino del pueblo dominador, ¿no? El pueblo dorio. ¿Ya? Muy bien. ¿A qué se dedicaban estos espartiatas? Pues se dedicaban a la defensa de la ciudad, del Estado, es decir, se dedicaban a la guerra. Y cuando ya estaban viejos y ya no podían pelear, se dedicaban al gobierno. En el gobierno, mayormente habían ancianos, porque habían sido soldados, pero cuando ya se jubilaron, porque ya cuando uno tiene cierta edad ya no tiene las mismas fuerzas, pues con la experiencia que tienen, les daban pues cargos de gobierno. Muy bien, entonces ahí vemos espartiatas, ¿no? En su juventud, pues, ¿no? Soldados, ahí los mejores. Muy bien, los periecos. Los periecos no eran dorios, no eran del pueblo dominante. Los periecos eran otros pueblos libres, ¿ya? Pero no eran los espartanos verdaderos. Estos periecos eran hombres libres, pero no ciudadanos. Es decir, no tenían los derechos completos, no tenían todos los derechos. Ellos no podían gobernar la ciudad, ellos no entraban a la GOG, a esta educación que hemos señalado, ellos no tienen derechos políticos, ¿ya? No pueden gobernar. Muy bien, eran comerciantes, artesanos, podían apoyar en el ejército como auxiliares, pero no eran soldados propiamente. Ahí los vemos haciendo comercio, estos periecos, ¿ya? Muy bien. Y más abajo están los ilotas. Lo dije claramente, ¿ah? Para que no suene otra cosa. Ilotas, ¿ya? Eran los siervos del Estado, siervos que pertenecían al Estado. Ya esta palabra siervo, otros lo reemplazan por esclavos. ¿Ya? Los ilotas eran la clase baja, explotada dentro de Esparta. Eran propiedad del Estado y el Estado los repartía entre los espartiatas para que trabajen sus tierras. ¿Ya? Un problema era que habían un montón de ilotas, más que espartiatas. Y esto muchas veces asustaba a los espartanos, porque si sus siervos o esclavos son numéricamente superior, imagínate, por un soldado de estos, que existan pues 10 hilotas, más 15, 20 hilotas. Si son tantos, pues, ¿qué podrían hacer los hilotas? Cansados del trabajo duro que estaban obligados a hacer, ¿no? A látigo, como esta imagen, podrían rebelarse. Podían rebelarse. Como eran más, podían rebelarse
y desde adentro destruir a Esparta. Justamente por eso es que todo varón espartiata tenía que entrenar duro desde los 7 años. Como no eran muchos, tenían que ser los mejores para cuando se rebelen esos ilotas poder aplastar su rebelión. ¿Ya? Esa es la razón de por qué Esparta se volvió pues tan militarista. Como no eran tantos, como sus esclavos eran más, tenían que ser buenos soldados para poder enfrentar las rebeliones. Ahora, si eran demasiados estos ilotas, podrían matarlos a una cantidad. Estas son las criptias. Las criptias ya eran cacería de ilotas, practicadas por los espartanos para reducir el número de los ilotas y así evitar rebeliones. En la política de Esparta, vamos a utilizar esta imagen, pues, a ver, hay dos reyes en Esparta, ¿ya? Uno se dedica a la guerra y el otro al culto, ¿ya? Ese rey dirige el ejército, como el famoso Leónidas de la película 300. También hay una asamblea popular que reúne a los soldados. Esta asamblea se llama Apeya. ¿Qué hace esta Apeya? Vota, aprueba las leyes. ¿Y quién crea las leyes? Lo crea un consejo de ancianos llamado Jerusía. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? A pesar que hay un rey, dos reyes inclusive, por eso dicen diarquía, porque hay dos reyes, ellos no tenían el poder máximo. Por encima de todos se encontraban 5 ancianos llamados éforos, que tenían más poder que los reyes. Los éforos decidían más cosas, ¿ya? Ellos, como dice acá, vigilaban a los reyes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está, ¿no? Sigamos. Atenas. Llegamos a Atenas, muchachos, la ciudad rival de Esparta. A ver. A ver, muchachos, continuemos con Atenas. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Decimos que Atenas fue la ciudad más importante de Grecia, inclusive hasta el día de hoy, porque Atenas y Esparta todavía existen. Actualmente existe un país que se llama Grecia. ¿Cuál es la capital de la Grecia actual? ¿Atenas o Esparta? ¿Cuál es la capital de la Grecia actual? Pues es Atenas, ¿ya? Se le ha dado este reconocimiento, ¿no? A Atenas por su historia, por lo que hizo, y vamos a estudiar, ¿no? Muy bien. Pero, profe, Esparta tenía un mejor ejército. Sí, los espartanos tenían un mejor ejército que Atenas. Pero tener un ejército no lo es todo. Por ejemplo, y si ahora hablamos de marina de guerra, que también es importante, la marina de guerra, pues ¿cuál de las dos ciudades tenía más barcos de guerra? ¿Cuál era más fuerte en el mar? Atenas. Atenas, ¿ya? Correcto, Karen Cruz. Atenas era más fuerte en el mar. En tierra, pues Esparta era más fuerte, ¿ya? Pero no solo importa la guerra, importa también la cuestión económica. Y la ciudad de Atenas fue más rica que Esparta. No por la agricultura, ya que tenían poca tierra agrícola, sino por el comercio, por los negocios que hicieron con otros pueblos. En Atenas había gente pues con mayor riqueza que en Esparta. También la política, porque en Atenas nació la democracia, que es algo que utilizamos al día de hoy como una herencia de Atenas. Y en cultura, acá en Atenas van a estar pues grandes filósofos, grandes escritores, científicos, ya poetas. En Esparta pues escaseaban esos. Por ejemplo, ¿no? El gran filósofo Sócrates, ya era de Atenas, era de Atenas. Entonces no hay un Sócrates en Esparta. Pues. Muy bien. Atenas se ubica en la península del Ática. ¿Y esto dónde queda? Pues en el mapa que hemos visto,
hay una parte que se llama el Ática. ¿Ya? Está al costado del Peloponeso. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá agrandamos la península del Ática, pues ahí encontramos a la ciudad de Atenas. ¿Sí? Ahí está Atenas, en esta península que se llama Ática, ¿ya? Que está dentro de Grecia. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Atenas tenía un puerto que se llama Pireo. Así como Lima tiene al Callao como su puerto, bueno, el Perú, ¿no? Tiene el Callao, pero sobre todo Lima tiene al Callao como su puerto. Atenas tenía pues al Pireo. De ahí salen los barcos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, su ubicación es la península del Ática. Atenas fue fundada por los invasores jonios. Los jonios. Los atenienses son descendientes de jonios. Los espartanos eran descendientes de dorios. ¿Ya? Y eran rivales. Ellos no tenían un valle amplio donde desarrollar la agricultura. Tenían poca tierra donde sembrar. Por eso, la economía ateniense se centró en el comercio marítimo. ¿Ya? Para eso contaron con una flota mercante, es decir, barcos para transportar mercancías en el mar Egeo y en el mar Mediterráneo. ¿Ya? Entonces, Atenas fue un pueblo de comerciantes, de navegantes. Atenas fue una talasocracia. En esta imagen observamos cómo fue Atenas en ese tiempo. ¿Ya? Vemos sus casas. Muy bien, aquí la gente está en estas casas. Pero ves que hay una montaña y encima de la montaña se han construido templos. No, acá no hay casas, hay templos. ¿Cómo le han llamado los atenienses, los griegos en general, a esta zona alta de la ciudad que estaba destinada a la construcción de los templos? ¿Por qué en la parte alta? Porque los dioses tienen que estar en la parte alta y los humanos, los mortales, en la parte baja. A esa zona alta se le llama acrópolis. Acro justamente nos indica su posición elevada de la ciudad, polis. Ahora, dentro de la ciudad hay como una plaza principal, ¿ya? En cada distrito, en cada barrio hay como un parque, una plaza principal, ¿no? Igual en la ciudad de Atenas. Esta parte, ya, es la plaza principal. Ahí ellos se reúnen, hablan de política, hacen comercio, acá están vendiendo un esclavo, por acá hacen los juicios, pues prácticamente todo hacían acá, ¿ya? Era el centro de la ciudad, todos iban acá, pues, para hacer sus actividades. ¿Cómo se le conoce a este lugar? Se llama Ágora, ¿ya? El Ágora. Muy bien, entonces en el Ágora se reúnen los atenienses. En la Acrópolis, supuestamente, los dioses, sobre todo Atenea, su diosa favorita. ¿Ya? Así que diferenciamos estas dos zonas, el Ágora y la Acrópolis. Muy bien, evolución política. A ver, Atenas fue evolucionando sobre su forma de gobierno. Al inicio tenía un rey, un solo hombre llamado rey o basileus en griego, era el que tenía el poder. Cuando uno manda, se dice monarquía. Mono significa uno, monarquía significa gobierno de uno. Eso fue al inicio. Con el tiempo cambiaron las cosas. Desaparece el rey y ahora un grupo, una nobleza de sangre llamados eupátridas son los que van a gobernar. A esta forma de gobierno le decimos aristocracia. Aristocracia. ¿Está bien? ¿Qué significa aristocracia? Ya lo dijimos hace un momento, ¿ah? Era la forma de gobierno en Esparta. Aristo significa pocos. Aristocracia significa pues el gobierno de unos pocos, de una élite. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y a esa élite le llamamos eupatrias. Eran hombres ricos, dueños de tierras, y el poder pasaba a sus hijos. Por eso nobles de sangre. ¿Ya? El poder se transmitía por la sangre. Así que los que gobernaban siempre eran gente de cierto apellido,
de ciertas familias. Ya siempre la gente de las mismas familias gobernaba, porque era una cuestión de la sangre. Otros no podían entrar acá, porque esto era de unas pocas familias. Muy bien, en ese tiempo aparece un legislador. Llamamos legislador a aquel pues que crea leyes. Este primer legislador se llamó Dracón y las primeras leyes que creó se llaman el Código Severo, también llamado el Código Draconiano. ¿Por qué Código Severo? Porque estas leyes castigaban duramente los delitos. En la mayoría de casos, ¿cómo condenaban los delitos, creen? Con la pena de muerte. Pena de muerte. Por eso el término draconiano ha llegado a la actualidad. Actualmente se dice, es draconiano lo que estás proponiendo, ¿no? ¿Qué estás proponiendo? Pues que tal vez a los violadores los castren o les den pena de muerte. Al que roba un celular, pena de muerte. Tal vez alguien diga, para que nadie más robe un celular. Pues alguien dirá, eso que está proponiendo es draconiano. ¿Qué significa que es draconiano? Que es muy severo, es muy duro lo que está señalando. Muy bien, habrán entre ustedes quienes quieren que las leyes sean más duras, más draconianas, y habrán otros que prefieren que las leyes sean como están o que sean más suaves, porque esta gente se equivocó y pueden resocializarse, pues, argumentos que usamos en nuestro tiempo. Muy bien, la situación cambió con el tiempo, ¿ya? Solón fue otro legislador. Solón dividió la sociedad de otra manera. A ver, lo que pasa es que para ese tiempo habían nuevos ricos. El comercio había hecho que otras familias se enriquezcan, pero esas otras familias de comerciantes ricos no podían gobernar en la aristocracia, porque aquí únicamente estaban ciertas familias nada más. ¿Ya? Era un gobierno donde el poder se transmitía por la sangre. Pero ¿y los otros ricos? Lo que hizo Solón es dividir a la población en 4 grupos, según su riqueza. Entonces arriba van a estar aquellos que tenían más propiedades, aquellos que tenían más ingresos, y ellos podían gobernar, podían ocupar los altos cargos de gobierno. Abajo estaban los que menos propiedades, los que menos ingresos tenían. Ojo, hombres libres, no esclavos, ¿ah? Los hombres libres de menos ingresos estaban abajo. Y ellos no podían ocupar cargos de gobierno, pero tampoco pagaban impuestos. Por un lado, les beneficiaba porque no pagaban impuestos, pero por otro lado, el no pagar impuestos te impedía participar en el gobierno, asumir cargos públicos. ¿Qué piensan? ¿Estuvo bien lo que hizo Solón? ¿Ya? Gente pobre, a partir de ahora no pagan impuestos, pero no pueden votar, no pueden elegir ni ser elegidos. Ah, ¿qué piensan? ¿Es positivo esa medida? Algunos pensarán que sí, otros que no, me imagino. Eso hizo Solón. Entonces, ¿quiénes únicamente podían gobernar a partir de ahora? Ya, algunos dicen que no, es una opinión. Claro, yo también estaría en contra de esa decisión. Solamente podían gobernar ahora ¿quiénes? Los que tenían más ingresos, los que tenían más plata, más propiedades. Entonces nació la timocracia con Solón. ¿Qué es esta timocracia? Es el gobierno de unos pocos, pero de aquellos que tenían más riqueza. Ya no importa la sangre, ya no importa que seas de la familia tal, importa que tengas más riqueza. Entonces a eso le llamamos timocracia. Muy bien. Ahora, como los pobres no participaban, solamente los ricos decidían, esto hizo que los pobres protesten. Y ante las protestas, un hombre llamado Pisístratos tomó el control. Pisístratos llegó al poder a la fuerza, a la fuerza. ¿Cómo le han llamado los griegos a aquel
que toma el poder por la fuerza. Pues le han llamado tirano y a su gobierno tiranía, ¿ya? Tiranía. Así le han llamado. La tiranía es el gobierno de una persona, de un tirano. Ese tirano ha tomado el poder por la fuerza. ¿Ya? Ese tirano se llamó Pisístrato. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Después de la muerte de este tirano, eh, otro legislador llamado Clístenes va a hacer un cambio político en Atenas. Va a establecer la isonomía. ¿Y qué es eso? Isonomía es la igualdad ante la ley entre todos los ciudadanos. Entonces, ya no importa si tienes plata o no tienes plata. Importa que tú eres ciudadano y todos los ciudadanos son iguales entre sí. ¿Ya? Así es. De tal manera que con esto, eh, un ciudadano pobre, pues, y un ciudadano rico podían participar y ser elegidos ambos. Cuando esto establece Clístenes, ¿qué cosa terminó creando Clístenes? Clístenes es el creador de la democracia en Atenas. Para que haya democracia, tienen que existir ciudadanos. Y entre ciudadanos tiene que haber igualdad. Así es. Ahora vamos a ir a votar y mi voto, el mío, el de Juan Yucra, pues vale lo mismo que el voto del hombre más rico del Perú o del político más poderoso del Perú. Vale lo mismo, un voto, ¿ya? Esa es la igualdad o isonomía que Clístenes estableció y con eso creó la democracia. Por eso no te olvides, a Clístenes se le recuerda como el padre de la democracia. Muy bien, entonces ahora son los ciudadanos los que deciden, sean ricos o pobres. Y para elegir, no optaron como nosotros de candidatos, que la gente vaya a votar, sino en esta democracia los cargos eran por sorteo. Se sorteaba entre los ciudadanos y el ganador ocupaba el cargo, si es que lo aceptaba, claro. Había quienes no aceptaban los cargos. ¿Ya? Tal vez no aceptaban, ¿sabes por qué? Porque no eran pagados los cargos. Asumías un cargo, pero no te pagaban por el cargo, por el trabajo hecho. Ahora, ¿y cómo evitar que un nuevo tirano aparezca, que tome el poder? Pues para eso, Clístenes creó el ostracismo. ¿Qué es eso del ostracismo? Es el destierro. En una asamblea popular se llama a los ciudadanos y se les pide a los ciudadanos que anoten el nombre, en secreto pongan el nombre de aquella persona que creían era un peligro para la democracia. Recogían esos apuntes y veían qué nombre era el que más se repetía. El nombre que más se repetía era desterrado, o sea, expulsado de Atenas por 10 años. A esa condena se le llama ostracismo. ¿Ya? Después de los 10 años podía volver. Sus propiedades no eran tocadas, pero la persona no podía estar en Atenas por 10 años. Si esto existiera actualmente, y si hiciéramos un ostracismo ahora, pues podríamos expulsar a una persona del Perú porque es una amenaza de la democracia. Tal vez tengas algún nombre de un político actual, ya, que quisieras que sea expulsado para que no llegue al poder. Tal vez pondrías el nombre de, no sé, ya cada uno tendrá pues algún nombre en su cabeza. Muy bien, todo esto es el nacimiento de la democracia en pues Atenas. La sociedad, a ver, tenemos a los atenienses verdaderos, los ciudadanos, es decir, los que tienen derechos políticos, pueden votar, ¿no? Pueden elegir, pueden ser elegidos por sorteo, participan en el gobierno, estos ciudadanos. ¿Ya? Ahí están tanto los que eran nobles en el pasado, los eupátridas, como la gente común, los demiurgos, el pueblo, digamos. Ellos eran descendientes de jonios, ¿ya? Para ser ateniense verdadero, tenías que ser, pues, hijo de padre y madre ateniense, no de extranjero, padre y madre ateniense. La mujer, lamentablemente,
fue excluida. La mujer no fue considerada ciudadana, no tenía los derechos que el varón. Tampoco era una esclava, ¿no? Pero no podía participar en el gobierno. A la mujer la restringieron al ámbito doméstico, es decir, a la casa, a que cocine, ¿no? A que haga tareas domésticas. Esto nos dice que en Atenas había un machismo muy fuerte. La mujer en la casa y el hombre en la calle. Ese era el ideal, pues, de los atenienses, de los varones atenienses. Muy bien. Los metecos eran los extranjeros que vivían en Atenas. Eran muchos, eran libres, ¿ya? Metecos. Suena a otros extranjeros que viven en nuestra ciudad, ¿no? Nuestro país. Son libres también, ¿no? Atenas dejó que entren extranjeros a su ciudad, ¿ya? Les cobraba impuestos, pero no les permitía tomar decisiones. Igual que los venezolanos que están en nuestro país no van a ir a votar este domingo, ¿no? Por no ser peruanos, ¿no? Igual ocurría con los metecos, ¿ya? Muy bien, eran comerciantes, artesanos, pero no eran ciudadanos. Y también habían numerosos esclavos, numerosos esclavos. A ver, en este esquemita diferenciamos quiénes eran ciudadanos y quiénes no. Quienes no eran ciudadanos, las mujeres, todas, los extranjeros, todos, los esclavos, ¿no? Ninguno de estos era considerado ciudadano. Actualmente, pues las mujeres son ciudadanas. A los 18 años, igual que el varón, se convierten en ciudadanas. Pueden participar, ¿no? En la política, en lo que quieran. Los extranjeros, pues hasta ahora no son considerados ciudadanos, a menos que se nacionalicen. Y los esclavos, bueno, no existen esclavos ya en la actualidad. Muy bien. Ahora, en este esquemita, ¿qué es lo que colocamos? Miren. A ver, en Atenas, el 50% de la población era esclava. Esclava. Un 20% eran extranjeros. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos atenienses quedan? Solo 30%. Pero de esos 30% hay que descontar a las mujeres, que son la mitad, 15%. Pero de esos varones atenienses hay que descontar a los niños que no son ciudadanos. Entonces, ¿cuántos ciudadanos habían? ¿Ya? Pues del 100%, ciudadanos eran solo ¿cuánto? ¿7%? ¿6%? Nada más. Por eso, ¿ya? Esta es una democracia diferente porque pocos acá eran ciudadanos. En cambio, en la actualidad, la mayoría son ciudadanos. En esta elección que tenemos el domingo, deberían ir pues los 24 millones de ciudadanos que existen en el Perú, ¿ya? Descontando pues a los niños que aún no son ciudadanos, a los que tienen 17 años, ¿no? Tampoco lo son, y los extranjeros obviamente no pueden votar, ¿no? Muy bien, ya para terminar, a ver, tenemos la política en Atenas. En Atenas hay una asamblea popular, allí se ve la democracia, en esta asamblea llamada Eclesia. ¿Ya? Ahí se reunían los 35.000 ciudadanos que había en Atenas, votaban las leyes, ellos tomaban la palabra, ellos pues decidían en la Asamblea Popular, ¿ya? Votaban las leyes que un consejo llamado Bulé había creado. El Bulé crea la ley y en la Asamblea Popular o Eclesia se aprueba la ley, ¿ya? También hay un tribunal de liastas que se encarga de impartir justicia. Hay estrategas que dirigen la guerra y hay arcontes, algo así como ministros, que se encargan de tareas de gobierno y tareas religiosas. ¿Ya? Entonces, lo más importante acá en este esquemita es la Asamblea Popular o Eclesia, donde se reúnen todos los ciudadanos y deciden. Por eso hablamos de democracia. Muy bien, ya la próxima semana tenemos que hablar de las guerras, guerras médicas, guerras del Peloponeso. Uy, muchachos, aún me falta algo, ¿eh? Las claves. A ver, rapidito voy a marcar las claves, ¿ya? A ver, ¿en qué lugares vivieron los griegos? ¿En la península itálica al sur? Sí. ¿En la Galia, que es Francia? No. ¿En la costa de Asia Menor? Sí. A ver, esto no. En la isla de Creta, también. En Sicilia, también.
En el Alto Egipto, no. Así que 1, 3 y 4. Marco Bes. En la 2, esta ciudad la hemos visto. Es un palacio, dice que hay laberintos allí, pues es el palacio de Knossos, en Creta. El militarismo y la expansión comercial de Micenas trajo como consecuencia, Micenas quiere expandirse, entonces chocó con los troyanos. En la 4, a ver, cuando los griegos vieron que sus recursos se estaban acabando, necesitaron más espacio. ¿Qué hicieron? Colonizaron nuevas tierras. Así que vamos a poner que colonizaron en las costas del Mediterráneo. El fuerte militarismo de Esparta se debió a qué? Porque habían muchos esclavos o hilotas que se rebelaban. Por eso tenían que ser soldados muy buenos estos espartanos. Los metecos de Atenas y los pericos de Esparta, ¿qué tenían en común? Los metecos de Atenas eran los extranjeros, igual los pericos de Esparta. Y los extranjeros eran libres, pero no tenían derechos políticos. En la 7, Solón dio leyes, por eso es considerado un gran legislador. En la 8, a ver, en Atenas, en Grecia dice, surgió la democracia. Esta democracia se caracterizó ¿por qué se caracteriza la democracia? Porque son los ciudadanos los que eligen a las autoridades. ¿Sí? Lo vemos hasta el día de hoy. En la 9, ¿y el ostracismo qué es? ¿Qué era el ostracismo? ¿Recuerdas? Era el destierro de aquellos peligrosos que podían atentar contra la democracia. Y finalmente, esto no lo he explicado todavía, estas son las guerras médicas que vamos a ver la próxima semana. Nos piden una razón para que se dé las guerras médicas. Pues una razón fue, a ver, la A, ¿ya? No, dice para que se inicie la guerra. Ya, fue la rebelión de colonias griegas en Asia Menor. ¿Ya? Lo vamos a explicar la próxima semana. Listo, muchachos. Entonces, ya, dejamos la clase y ya, me van a perdonar que haya quitado minutos, pero recién vamos a tomar nuestro tema.